Bienvenidos a un video más de Enfermería Pro Asesorías Online. Y en esta ocasión vamos a tener grandes temas que están relacionados con el cuidado de enfermería, como se puede ver en la parte superior, desde cuidados en atención integral o también en atención primaria. En la parte inferior podemos ver que en cada una de las sesiones vamos a estar viendo también otros apartados que aparecen tanto en el EGEL como en el EGEL Plus para tu titulación. En esta ocasión vamos a iniciar con la sesión 1, parte 1, en donde estaremos viendo signos vitales, el RCP básico y avanzado según la American Heart Association, el código azul, manejo de la vía aérea, acciones esenciales, índice de gasto cardíaco y manejo de herida quirúrgica. Uno de los temas que más se repiten en las diversas modalidades y también claves que tiene el EGEL es el RCP básico, el avanzado y los signos vitales. Así que vamos a dar inicio. Para yo tener una noción y mayor claridad del EGEL, tengo que tener algo muy en claro y son los signos vitales. La temperatura, frecuencia respiratoria, cardíaca, asimismo niveles de presión arterial, de glucometría en sangre y una oximetría también. Muy bien, ahora vamos a iniciar con la frecuencia respiratoria. Encontramos que una normopnea, es decir, una frecuencia, hablando únicamente de frecuencia, no de patrones, identificamos que es de 12 a 20. Del lado izquierdo encontramos la bradipnea. Cuando yo vea brady, recuerda que este es un prefijo, mientras que la P, N, E, A es un sufijo. El prefijo brady nos indica que algo está por debajo de lo normal. Por ejemplo, bradicardia o bradipnea. En este caso, la bradipnea es cuando una persona presenta 11 respiraciones por minuto o menos, mientras que el caso contrario, cuando se presentan 21 o más respiraciones por minuto, estamos hablando de una taquipnea o polipnea. En el aspecto de los prefijos, cuando nosotros veamos taqui o poli, significa que existe un mayor volumen o una mayor cantidad de lo normal. Nuevamente encontramos el sufijo, que es nea, que indica respiración, como disnea, taquipnea, bradipnea. Más abajo encontramos la frecuencia cardíaca, donde lo normal nos lo indican que es de 60 a 100, siendo bradicardia 59 o menos y taquicardia 101 en adelante. Ahora, para que esto nos quede más claro, estamos hablando de prefijos y sufijos. En este caso, vamos a hablar específicamente de los prefijos. Identificamos que cuando yo vea poli, taqui, hiper, significa que algo está por encima de lo normal. Por ejemplo, taquipnea, hipertensión, ¿sí? Polipnea. Mientras que el caso contrario, cuando algo está por debajo de los niveles normales, lo podemos identificar porque inicia con hipo, bradi, oligo, como oliguria, hipotensión o bradicardia. Cuando nosotros veamos el prefijo a, significa que existe una ausencia. Por ejemplo, atonía muscular, es decir, que ese músculo no tiene un tono. O cuando vemos apnea, que es el cese de la respiración por más de 20 segundos. O arritmia, que no existe un buen ritmo cardíaco. Asimismo, cuando vemos el prefijo dis, que indica un dolor o alguna dificultad, como disnea o disuria. Estos son solamente algunos de los muchos prefijos que existen en el área de la medicina y que nosotros como enfermeros también los estamos utilizando. Cuando tú quieres encontrar algunos datos, pero que sean certeros respecto a frecuencia cardíaca, cardiopatías y presión arterial, te recomiendo
que visites la Asociación Americana del Corazón. Aquí en América utilizamos la American Heart Association, la cual nos señala datos específicos aquí en América de cómo es que se comporta la presión arterial. Aquí solamente falta agregar que la hipotensión es cuando presentamos una presión sistólica de 90 o menos y una diastólica de 60 o menos. Recuerda que cuando el corazón está latiendo, hace dos sonidos. El primer sonido, también llamado presión sistólica, indica la contracción del músculo cardíaco, es decir, la polarización. Se llena de energía. Luego el corazón descansa y ese descanso le llamamos la presión diastólica y es la despolarización. Por eso es muy importante que el corazón mantenga un ritmo adecuado y una presión arterial normal. Cuando la presión arterial comienza a elevarse, nos está indicando que comienza una contracción con mayor fuerza, generando que el corazón, por así decirlo, llegue a cansarse. Es decir, que se le está solicitando un mayor trabajo a ese músculo y que en cantidades muy altas, por ejemplo, en la crisis hipertensiva, puede llegar inclusive a un paro cardíaco. Entonces, identificamos la normal cuando es mayor de 90 pero menor de 120 y una presión diastólica mayor de 60 pero menor de 80. Te dejo estos datos para que los examines a detalle. Igual, recuerda que la hipertensión arterial va a estar acompañada por un cuadro clínico, por signos y síntomas. Recuerda, los signos son aquellos que tú puedas medir. Por ejemplo, la temperatura, ¿sí? La frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, mientras que los síntomas es aquello que no es medible, como las náuseas o el mareo. Vamos a identificar como hipotensión ortostática cuando tú, por ejemplo, estás sentado o estás acostado y de la nada te levantas, o más bien te levantas y de la nada sientes que te mareas. Ahora sí que te movieron el piso. Esto nos indica una hipotensión ortostática. Y bueno, ahora continuamos con otros datos bastante relevantes en nuestros pacientes y que tenemos que sabernoslos de memoria, porque van a ser un aspecto fundamental para poder diagnosticar o dar seguimiento a un paciente con su glucosa elevada. Estos datos provienen de la Asociación Americana de la Diabetes. Este nos indica que cuando se toma una glucometría en ayuno de 8 horas, se deben de mantener un nivel normal de 70 a 100. Cuando se identifica que el paciente presenta de 100 a 125, estamos hablando de una posible prediabetes, mientras que diabetes es de 126 o más, ¿sí? Ahora, a veces me preguntan, ¿y esto significa que entonces el paciente ya tiene diabetes si tiene 126 o más? No, no es así. Necesitamos un estudio de laboratorio que se le llama hemoglobina glucosilada. En este estudio se van a medir los niveles de glucosa en los últimos 2 o 3 meses aproximadamente. Ahora sí, acompañado de otros datos clínicos, nos van a poder brindar el diagnóstico médico de diabetes. Ahora, otro aspecto importante, que sería la historia clínica. Antecedentes, estilos de vida, su ritmo de vida. Hay algo que frecuentemente nos encontramos con nuestros pacientes. Cuando ellos ya saben que se les va a tomar una muestra de sangre para medir su glucosa, no cenan o se cenaron ahora sí de que una ensalada y a lo mejor piensan que para la mañana van a estar ahora sí que de lujo esa glucosa. Pues fíjense que no es así. Quizá en la glucosa de ayuno efectivamente sí tenga un impacto,
pero en la hemoglobina glucosilada no, porque ahí no lo va a medir, recuerden, en los últimos 2 o 3 meses. En el EGEL vienen casos clínicos, por ejemplo, llega un paciente de 75 años con un resultado de hemoglobina glucosilada de 7,8. ¿Cuál es el diagnóstico? Diabetes. Encontramos que cuando el paciente presenta una hemoglobina glucosilada de 5,7 o menos, está dentro de los parámetros normales. De 5,7 a 6,4 se identifica como prediabetes, mientras que de 6,5% o más es un indicativo de diabetes y que se tiene que dar un pronto seguimiento. Les recuerdo, ahorita estamos en la parte teórica. Más adelante vamos a estar viendo algunos casos clínicos para que ustedes se puedan eh, poner en práctica todo esto que estamos viendo ahorita. Seguimos todavía con signos vitales y aspectos bastante relevantes en la historia clínica. Y pasamos a los niveles de oxígeno. Recuerden que el oxígeno tiene una función muy importante que es la de oxigenar los músculos. Cuando una persona comienza a disminuirse su oxígeno en sangre, lo primero que vamos a notar es que la persona se muestra mareada, cansada, ¿sí? Con esta fatiga muscular, empieza a bostezar para poder captar más oxígeno y comienza a presentarse una cianosis distal, es decir, que las puntas de sus dedos de la mano y de los pies comienzan a hacerse como de un color violeta, más o menos, y que nos indica que los niveles de oxígeno en sangre están disminuyendo. Estos se pueden encontrar cuando existen enfermedades respiratorias. Vamos a determinar la hipoxemia, nuevamente prefijo hipo, dijimos que era bajo, emia es sangre. En este caso, OX nos indica también el oxígeno. Cuando la hipoxemia es leve, es decir, se presenta una saturación de 90 al 94%. Recuerden que lo normal es de 95 a 100. Generalmente tenemos 98%, 97% y está bien. Entonces, en este caso puede ser asintomática y la persona empieza a presentar astenia, se siente cansada, está fatigada. Por ejemplo, cuando existe anemia. Luego existe hipoxemia moderada de 85 al 89 y la grave que es menor del 85%. Por ejemplo, cuando ya tenemos algunas enfermedades como EPOC, neumonía, tuberculosis, tosferina, entre otros. ¿Qué dispositivos vamos a utilizar de acuerdo a las necesidades que presente cada uno de los pacientes? Vamos a tener diferentes tipos. Las cánulas nasales, también conocidas como las puntillas nasales, estas nos van a aportar una fracción inspirada de oxígeno del 24 al 40% y las utilizamos cuando existe una hipoxemia leve. La mascarilla simple del 40 al 60 y con reservorio de 60 a 100. Después de estos, pues siguen otros dispositivos. Vamos a poner un ejemplo. Estás en el área de urgencias y de repente nos llega un paciente que tiene una hipoxemia grave. Inmediatamente tenemos que administrar el oxígeno con indicación médica. Hay que tener mucho cuidado porque sobre todo en los pacientes pediátricos, si yo administro mucho más oxígeno del indicado, podemos causar un daño en el paciente, como por ejemplo una retinopatía. Entonces te dicen, inmediatamente administra 10 litros de oxígeno, pero esos 10 litros tú se los pones con unas puntillas nasales. Las puntillas nasales solamente nos van a dar hasta 4 litros de oxígeno. Es decir, aunque tú le subas más de 10, únicamente
te va a brindar los 4 litros, no más, porque ese dispositivo no te va a dar para más. Tenemos que cambiarlo a otro. Recuerda, en estas presentaciones solamente son un breve repaso de todo lo que has visto en la carrera. Ahora sí, vamos a esta parte práctica. Vamos a poner manos a la obra con todo lo que hemos aprendido. Y bueno, dice, un paciente tiene una hemoglobina glucosilada de 6.7. Según los criterios actuales de la Asociación Americana de la Diabetes, ¿cómo se clasifica este resultado? ¿Cuál es tu respuesta? Bien, en este caso tenemos que es diabetes, en la letra C. 2. Un paciente diabético está inconsciente y su glucosa capilar es de 45 miligramos sobre decilitro. ¿Qué tratamiento inmediato es necesario? Administramos glucosa intravenosa, insulina rápida, solamente observamos al paciente o lo hidratamos. Recuerda, ¿qué es lo primero que vas a hacer, lo inmediato? Bien, la respuesta correcta es la letra A. Administramos glucosa intravenosa con indicación médica. El médico es quien nos va a indicar cuál va a ser la cantidad necesaria para este paciente, ya que depende de edad, de patologías, entre otras cosas. 3. Un adulto tiene una glucosa capilar en ayuno de 124 miligramos sobre decilitro. ¿Cómo se clasifica este resultado? Recuerda, aquí te lo está diciendo glucosa capilar en ayuno. En este caso es prediabetes. Vámonos con la número 4 y dice, un paciente en ayuno de 16 horas refiere que tiene mareo y sudoración. Al momento que tú le tomas la glucometría, identificas que tiene 65 miligramos sobre decilitro. ¿Cuál es el diagnóstico? Es una hipoglucemia postprandial, es decir, después de la comida, hiperglucemia o glucosa normal. Aquí estamos hablando claramente de una hipoglucemia, porque está por debajo de los 70 miligramos sobre decilitro. Es decir, ese paciente tiene que comer para que pueda aumentar su glucosa. No sé si les ha pasado que de repente salimos, no desayunamos y nos empezamos a sentir mareados. Inclusive hay personas hasta que se desmayan, ¿sí? Se le llaman síncope. El síncope es cuando se desmayan y pierden el conocimiento. Cuando no hay pérdida del conocimiento, se le llama que se desvaneció esta persona. 5. Un adulto sano tiene una saturación de oxígeno del 98%. ¿Cómo clasificas este resultado? ¿Normal, hipoxemia leve, moderada o severa? Bien, en este caso es la letra A, es decir, es normal. Recuerda que lo normal es de 95% al 100% en un adulto o en una persona sana. Cuando estamos hablando en personas con EPOC, es decir, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son unos datos ligeramente diferentes. Bien, vamos a dejarle hasta aquí en la parte número 1. En la parte número 2 vamos a estar viendo el RCP básico y avanzado según la Asociación Americana del Corazón. Bien, espero que te haya gustado este video y que sea bastante útil para tu estudio para el Ceneval. No olvides darle like, suscribirte y compartir. Nos vemos pronto.